Noches, bienvenidos a la continuación de Abadón el Exterminador de Ernesto Sábato. Bueno, yo estoy muy emocionado por continuar esta lectura, entonces voy a lo que corresponde, que es seguir la lectura. Vamos en la página 32. Reaparece Snyder. Al otro día se levantó como si se hubiese bañado en un transparente río de montaña después de haber chapoteado durante siglos en un pantano plagado de serpientes. Tuvo la seguridad de que saldría adelante. Escribió cartas que permanecían sin respuesta. Le dijo a Forrester que aceptaría la invitación de la Universidad Norteamericana. Cumplió con citas y reportajes postergados. Y sintió que apenas esas tareas secundarias fueran cumplidas, podría acometer de nuevo la novela. Salía de Radio Nacional y caminaba con euforia por la calle Ayacucho cuando le pareció que en la vereda de enfrente estaba el doctor Snyder, casi en la ochava de las eras. Pero entró rápidamente en el café que hay en esa esquina. ¿Lo había visto? ¿Lo había estado esperando? ¿Era realmente él o alguien parecido? A esa distancia es fácil una equivocación, sobre todo cuando se es propenso a superponer imágenes obsesivas sobre maniquíes, como tantas veces le sucedió. Se acercó lentamente a la esquina, vacilando entre lo que quería y no quería hacer. Pero al llegar a pocos pasos, se detuvo y dándose la vuelta, se fue en sentido inverso. Casi huyó. Esa es la expresión. Si ese hombre había vuelto a Buenos Aires, o por lo menos, si permanecía durante temporadas, cualesquiera fuesen sus viajes, y siendo conocido de personas que también él conocía, ¿cómo jamás había noticias de él, siquiera indirectas? ¿Era posible ahora que su reaparición estuviera vinculada a la sección del señor Arnold y su gente? Parecía demasiado exagerado imaginarlo. Por otra parte, si durante tantos años había permanecido invisible, al menos para él, y de pronto se ponía a su alcance, quizá dejándose ver o entrever a propósito, no era como un signo deliberado, como una advertencia. Se hacía todas estas reflexiones, pero luego, pensándolo más, se decía que de ninguna manera podía estar seguro de que aquella persona corpulenta hubiese sido realmente Snyder. Había una sola forma de averiguarlo. Venciendo su temor, volvió hacia el café. Pero cuando estaba a punto de entrar vaciló. Se detuvo y luego, cruzando la avenida, se quedó a observar amparado por un plátano. Allí permaneció cosa de una hora, hasta que vio llegar al nene Costa, con su cuerpo cartilaginoso, como un bebé maligno que hubiera crecido como los hongos hasta adquirir un corpachón enorme y fofo sin que sus huesos hubiesen desarrollado al mismo tiempo, no terminando de adquirir las dimensiones adecuadas, o en caso positivo, como si esos huesos se hubieran mantenido al estado blando o cuasi cartilaginoso. Siempre se tenía la impresión, no el temor porque nadie lo quería, de que si no se apoyaba en algo, una pared o una silla, podía venirse abajo, como un flan demasiado alto para su consistencia y peso. Aunque peso, había reflexionado más de una vez, lo que se llama peso, seguramente no podía ser muy grande por la calidad esponjosa de la materia que lo componía, por una excesiva cantidad de elemento líquido o gaseoso, tanto en sus poros como en sus intestinos, estómago, pulmones y, en general, en cada una de las cavidades o resquicios de que dispone el cuerpo humano. Esa impresión de enormidad gelatinosa se acentuaba por la cara de bebé, como si a uno de esos chiquitos y gordos y rubios de piel blanquísima y ojos de un celeste acuoso que se suele ver en las natividades de los pintores flamencos, se lo vistiera de hombre, con gran dificultad se lo pusiese en pie y luego se lo observara a través de un colosal lente de aumento. En su opinión, solo un detalle revelaría el grave error: la expresión de su cara.
no era la de un bebé, sino la de un perverso, ingenioso, enciclopédico y cínico anciano que hubiese pasado de la cuna a la vejez espiritual sin antes conocer la fe y la juventud, el entusiasmo y el candor. A menos que hubiera nacido ya con esos atributos finales, en virtud de vaya a saber qué tetralógica transmigración, de modo que ya, tomando el pecho de su madre, la pudiera haber observado con aquellos mismos ojos de perverso y escéptico cinismo. Lo vio llegar al café con su manera de caminar ligeramente de costado, con su cabeza rubia, medio inclinada y mirando de soslayo, como si para él la realidad no estuviera nunca adelante, sino a la izquierda y un poco abajo. Cuando entró instantáneamente, Sábato recordó su relación con Hedwig, una de aquellas relaciones de costa que, más o menos que sexuales, estaban determinadas por su infinito esnovismo tan poderoso y ferviente, quizá lo único ferviente en su espíritu, que hasta podía capacitarlo para el acto sexual, porque no era posible imaginar una mujer en la cama con aquella masa de materia lechosa, aunque meditaba, nunca se sabe, porque el corazón de los seres humanos es inagotablemente desconocido y el poder del espíritu sobre la carne milagroso. Fuera como fuera, en esas relaciones con mujeres que siempre concluían con la separación de los matrimonios, no podía ser el cuerpo lo que prevaleciese sino el espíritu, una perversidad, un sadismo, un diabolismo que, de cualquier modo, no podían caracterizarse sino como fenómenos espirituales. Pero si esos atributos podían atraer a una mujer sofisticada, era arduo concebir que pudieran atraer a Hedwig, que no era ni sofisticada ni frívola, y que no estaba para problemas personales. Quedaba una sola explicación, que fuese un simple recurso. Pero por favor, ¿era necesario poner este adjetivo entre comillas del Dr. Schneider? El esnovismo de Costa, su germanofilia y su antisemitismo reforzaban o alentaban la enigmática relación. Cavilaciones, un diálogo. Volvió a su casa en un estado de honda depresión, pero no quiso dejarse vencer tan rápidamente y se propuso llevar a cabo el proyecto con la novela. Pero apenas abrió los cajones y empezó a hojear sus papeles, se preguntó con irónico escepticismo: ¿qué novela? Revolvió aquellos centenares de páginas, bocetos, variantes de bocetos, variantes de variantes, todo contradictorio e incoherente como su propio espíritu. Decenas de personajes esperaban en aquellos recintos como esos reptiles que duermen catatónicamente durante las estaciones frías, con una imperceptible y sigilosa vida latente, prontos para atacar con su veneno en cuanto el calor los devuelve a la existencia plena. Y como siempre que hacía esa inspección, terminó en la carpeta de aquella banda de calce en paz. Una vez más quedó absorto ante su rostro dostoyevskiano que le promovía ese sujeto. Recordó momentos similares, entre similares, escrutinios y desalientos. 15 años atrás, cuando sintió que esa mirada intelectual delincuente le despertaba ambiguos monstruos que gruñían en la oscuridad y el barro. Algo le murmuró entonces que era el negro heraldo de una monarca de las tinieblas, y cuando llegó Fernando Vidal Olmos, aquel pequeño criminal de provincia, terminada al parecer su misión anunciadora, había vuelto a la carpeta de la que un día salió. ¿Y ahora qué? Contempló su cara de heladas pasiones y trató de comprender en qué sentido estaba vinculado con la novela que a tropiezos intentaba construir. A tropiezos, como siempre le sucedía. Todo era confuso en su interior. Se hacía y se deshacía. No le era posible nunca comprender qué quería ni a dónde se dirigía. Los contornos de los personajes se perfilaban poco a poco, a medida que iban saliendo de la penumbra. Cobraban nitidez y luego terminaban por esfumarse, volviendo al dominio de la sombra de donde habían emergido. ¿Qué querían decir con sus ficciones? Casi 10 años después de haber publicado Héroes y Tumbas, lo seguían interrogando estudiantes, señoras, empleados de ministerios, chicos que hacían tesis en Michigan o en Florencia, mecanógrafas y oficiales de marina que al entrar al círculo naval veían ahora con intrigado recelo a ese ciego con aspecto de caballero inglés, cada vez más viejo y encorvado, vendiendo sus balletinas hasta desaparecer para siempre. ¿Para siempre? ¿Muerto? ¿En qué reducto?
Si también esos marinos querían saber qué había querido decir con ese informe sobre ciegos, y cuando les respondía que no le era posible agregar algo más a lo que había escrito allí, se quedaban desconformes y lo miraban como un mistificador. ¿Por qué? ¿Cómo el propio autor puede ignorar ciertas cosas? Era inútil que les explicara que algunas realidades solo pueden expresarse como símbolos inexplicables, como el que sueña no comprende lo que sus pesadillas significan. Examinaba las carpetas y sentía la ridiculez de su minuciosidad como la de un relojero loco que trabajara con meticulosa paciencia en un reloj que finalmente marcará las 3:12 al mediodía. Estudiaba una vez más las noticias amarillentas, las fotos, las tortuosas declaraciones, las acusaciones mutuas. Si fue el propio Carlsen que clavó y revolvió la lesna en el corazón del chico amarrado, si fue Godas, bajo sus órdenes, si aquella Dora Forte de 18 años era amante o no de Carlsen, si este era o no homosexual, sea como fuera. Dora seducía al turquito Sale, se lo llevaba a Carlsen, lo hacía ingresar en la banda y finalmente simulaban el secuestro. Eso era lo que Sale creyó, para extorsionar al viejo. Y cuando más tarde lo atan y le meten un trapo en la boca, comprende recién que lo asesinarán de verdad. Con ojos alucinados, mira la escena de pesadilla mientras oye la seca orden de Carlsen de iniciar la fosa en el terreno de atrás. Luego firma la carta que ya tenían preparada. Sabato se preguntó por qué esa carta no estaba ya firmada por el turquito, puesto que él creía que era un secuestro simulado, y por qué ahora la firmaba si veía que de cualquier modo lo matarían. Pero tal vez los crímenes reales ofrecen siempre esas burdas incoherencias, los detalles que describen el irónico sadismo de Carlsen. La carta la mantuvo oculta hasta ese momento detrás de una reproducción de Angelus de Miller, y el dinero debía ser entregado en el atrio de la Iglesia de la Piedad. ¿Qué tipo? Miró de nuevo su fotografía y aunque su rostro duro nada tenía en común, pensó en el nene Costa. Mientras releía las declaraciones de Carlsen, todo empezaba a derivar en su mente. Las fotos iban cambiando sus rasgos, lenta pero inevitablemente comenzaban a configurar otros rostros que lo obsesionaban, y particularmente el odiado rostro de R, que parecía juzgar como perverso perrito los errores de aquellos criminales de pacotilla. R siempre detrás en la oscuridad, y él siempre obsesionado con la idea de exorcizarlo, escribiendo una novela en que ese sujeto fuese el personaje principal, ya en aquel París de 1938, cuando se le reapareció, cuando trastornó su vida, con aquel abortado proyecto, Memorias de un desconocido. Nunca había tenido el coraje de hablarle de él a M. Siempre le hablé de un personaje así y así, una especie de anarquista racionario, alguien al que llamarían Patricio Dugan. Aquella afición partía del crimen de Carlsen, pero fue siendo alterada poco a poco hasta llegar a ser irreconocible. Ya Dora Forte no era una pobrecita belleza de barrio, sino una chica sofisticada. Y Patricio era jefe de la banda, primero amante de la chica y después de su hermano, quizá también su amante. Abortó. Años después, siempre bajo el acosamiento de R, escribió Héroes y Tumbas, y donde Patricio se convertía en Fernando Vidal Olmos, la chica primero en su hermana y luego en su hija natural, ya sin nada que ver con los Carlsen ni con aquel crimen amarillento. Y ahora, una vez más, comenzaba a internarse en el fétido laberinto de incestos y crímenes, laberinto que iba hundiéndose paulatinamente en el pantano del que creía haber salido por obra de los inocentes exorcismos de costureras y plomeros. Desde las tinieblas veía cómo le hacían sarcásticas señas con sus garras, hasta que una vez más se iba ahogando en la confusión y el desaliento, en las culpables fantasías, en el secreto vicio de imaginar pasiones infernales. Habían resurgido los conocidos monstruos con la misma imprecisión de las pesadillas, pero también con su misma potencia, encabezados por la ambigua figura de costumbre que desde la oscuridad lo observaba con sus ojos verdosos, con su mirada de nitálope, la expresión de una nocturna ave de rapiña. Hipnotizado por su reaparición, se fue adormeciendo en el seno de aquella ominosa familia, como bajo los efectos de una droga maligna, y cuando horas más tarde volvió a la conciencia,
Ya no era más el hombre que días antes se había levantado con optimismo. Comenzó a dar vueltas, quiso distraerse, hojeó una revista. Ahí estaba, para colmo, la cara de aquel bicho, con esa sonrisa de hombre franco que mira con los ojos muy abiertos, dispuesto a comprender y ayudar, mientras debajo, con el técnico en claves, descifra el auténtico mensaje en una carta rosa. Veía surgir los verdaderos rasgos de innoble y vieja puta, de mentirosa e hipócrita puta, que estaba declarando sobre el premio municipal. Qué asco, qué tristeza, se sintió avergonzado. Al fin y al cabo también él pertenecía a esa abominable raza. Se recostó y una vez más se entregó a la fantasía de siempre, abandonar la literatura y poner un tallercito en algún barrio desconocido de Buenos Aires. Barrio desconocido en Buenos Aires, qué risa, por favor, qué callejón sin salida. Y para colmo, malhumorado por haber hablado de la Alliance, por haber sufrido durante 2 horas y luego toda la noche como si se hubiese desnudado en público para mostrar sus pústulas y para mayor bochorno ante muchas personas frívolas. De nuevo empezó a ver todo negro y la novela famosa, su novela, le parecía inútil y deprimente. ¿Qué sentido tenía escribir una ficción más? Las había hecho en 2 momentos cruciales, o por lo menos eran las 2 únicas que se había decidido a publicar sin saber bien por qué. Pero ahora sentía que necesitaba algo distinto, algo que era como ficción a la segunda potencia. Sí, algo lo presionaba. ¿Pero qué era? Volví entonces con descontento a esas páginas contradictorias que no conformaban, que parecían no ser lo que necesitaba. Y luego era desgarramiento entre su mundo conceptual y su mundo subterráneo. Había abandonado la ciencia para escribir ficciones, como una buena ama de casa que repentinamente resuelve entregarse a las drogas y la prostitución. ¿Qué lo había llevado a imaginar esas historias y qué eran verdaderamente? Por lo general, las ficciones eran consideradas como una suerte de mistificación, como una tarea poco seria. El profesor Hussey, premio Nobel, le retiró el saludo cuando se enteró de su decisión. Sin haberlo advertido, se encontró bordeando el cementerio de la Recoleta. Lo subyugaban esos conventillos de la calle Vicente López y sobre todo la idea de que R pudiese vivir en algún cartucho por ahí, en ese altillo medio tapado por ropa secándose. Y Snyder, ¿qué tenía que ver con la obra? ¿Y quién era esa entidad? ¿Qué le impedía llevarla a cabo? Sospechaba que Snyder era una de las fuerzas que actuaba desde alguna parte, que seguía haciéndolo a pesar de su desaparición durante años, como si hubiera sido obligado a retirarse por un tiempo, pero acechando desde lejos y ahora al parecer de nuevo en Buenos Aires. La otra presencia ya lo sabía, y de pronto comprendió que su preocupación por Sartre no era producto del azar, sino de esas mismas fuerzas que lo hostigaban. No era el problema de la mirada, de los ojos. Los ojos, Víctor Brauner, sus cuadros llenos de ojos, el ojo que Domínguez le arrancó. Mientras seguía caminando hacia cualquier parte, desconfiaba de todo. Los espías eran lanzados en algún lugar de Inglaterra, hablando el inglés a la perfección, vistiendo y tartamudeando como egresados de Oxford. ¿Cómo distinguir al enemigo? Ese muchacho que vendía helados, por ejemplo. Era necesario observarlo cuidadosamente. Le compró un helado de chocolate. Se fue, o aparentó que se iba, para volverse hacia él de pronto y observarlo en los ojos. El chico se sorprendió, pero esa sorpresa podía ser el resultado de su inocencia o de un sutil aprendizaje. Era una tarea infinita. Ese sujeto con la escalera, aquella mecanógrafa o empleadita, ese chiquillo que jugaba o simulaba jugar. ¿No emplean niños los regímenes totalitarios? Se encontró frente al departamento de los Carranza, aunque no recordaba haberse propuesto ir allí. Se hundió en el sofá, oyó algo sobre Pipina. ¿Cómo? ¿Cómo? La conferencia en la Alianza y Pipina. ¿Pero qué diablos era eso? Eva se rió, pero no, idiota. Se refería a Sartre, pero no le había estado hablando de Pipina, no, hombre, de Sartre le hablaba. Bueno, ¿qué? Que se había hablado mal. Desalentado se quitó los anteojos, se pasó la mano por la frente, se frotó los ojos. Después indagó defectos en el parquet, mientras Beba lo consideraba con sus ojitos inquisitoriales. Su madre, con ese aspecto que siempre tenía de haber salido un momento antes de la cama, con el pelo revuelto,
Meditaba sobre afluentes del Ganges, cefalópodos y pronombres. Snyder pensaba mirando el piso. ¿Cuándo llegó a Buenos Aires? ¿Quién?, preguntó sorprendida Beba. Snyder. ¿Snyder? ¿Qué diablos te puede interesar ese charlatán después de tantos años? ¿Pero cuándo llegó? En el momento de terminar la guerra, no sé. Y Hedwig también. Pero me pregunto si se habían conocido allá en Hungría. Parece que se conocieron en un bar de Zurich. Se irritó. Parece. Siempre las mismas ambigüedades. Beba lo observaba con perplejidad. Aquel payaso, le decía a Beba, solo le faltaba la víbora y uno de esos artefactos en la mano que sirven a la vez para enhebrar agujas, pelar papas y cortar vidrios. Y esas viejuchas que lo seguían. Sí, era cierto, parecía un charlatán de feria. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? La rabia de la Beba era para Sábato el subproducto de su mentalidad cartesiana. Se peleaba con el doctor Arrambide, pero en el fondo los dos tenían la misma mentalidad. No tenían ganas de explicar nada. ¿Cómo y qué?, insistió la Beba. Sábato la consideró con fatiga. Baudelaire, lo del diablo. ¿Baudelaire? Pero no explicó nada, sentía que era inútil, la peor fechoría, hacer creer que no existe. Snyder era grotesco pero sombrío, ruidoso pero tenebrosamente secreto. Sus carcajadas ocultaban un espíritu sigiloso, como una caricaturesca y risible máscara, un semblante duro, esquemático y reservado rostro del infierno, como alguien que mientras prepara un calculado y frígido crimen cuenta chistes verdes a su futura víctima. Maruja preguntaba algo sobre los celenterados de 5 letras. Lo imaginaba dirigiendo desde la oscuridad los hilos de aquella banda. Pero ¿qué estaba pensando? Patricio y los Christensen eran imaginarios. ¿Cómo ese hombre real podría dirigir o dominar alguno de sus fantasías? Gustavo Christensen volvía a pensar que el nene Costa podría perfectamente ser Gustavo Christensen. ¿Por qué no? Lo había imaginado flaco, y el nene era gordo y fofo. ¿Por qué no? El nene Costa dijo. Beba lo miró con ojos llameantes que había con ese individuo. Lo vi. Entraba en un café de Las Heras y Ayacucho. Y a ella, ¿qué le importaba? Bien sabía que ese sujeto no le interesaba lo más mínimo. Hacía años que le había hecho la cruz. Te digo, lo más mínimo ya sabes. Te digo porque me parece que entró a verlo a Snyder. ¿Qué estás diciendo? Snyder está en el Brasil, no sé cuánto tiempo. A mí me pareció que entraba en ese café, además eran muy amigos. ¿Quién? Con el nene Costa, ¿no? Eva se rió. El nene, amigo de alguien. Quiero decirte que se veían mucho en aquel tiempo. Me pregunto quién habría jodido a quién. No tienen por qué ser amigos, pueden ser cómplices. Eva lo miró con extrañeza, pero Sábato no agregó nada más sobre esas palabras. Después de un tiempo, mirando el vaso, preguntó: ¿Así que en tu opinión Snyder se fue a Brasil? Eso es lo que dijo Mabel, todo el mundo lo supo. Se fue con Hirby. Siempre observando el vaso, Sábato le preguntó si Quique seguía viendo el nene Costa. Me imagino, no veo cómo podría privarse de ese gusto, una especie de tesoro. Y últimamente no te dijo nada sobre Snyder. Se ha vuelto del Brasil y lo ve al nene. Seguro que Quique lo sabría. No, nunca le había dicho nada. Además, Quique sabía perfectamente que no le gustaba que lo recordaran al nene. Sábato quedó más angustiado que antes, porque todo eso le probaba que si aquel hombre había vuelto de Brasil, de donde fuese, ese retorno no era público sino reservado. Estaban entonces sus contactos con Costa vinculados al problema que lo ensombrecía. Parecía a primera vista absurdo imaginar al frívolo de Costa en una combinación de ese género, pero no resultaba descabellado en cuanto se pensaba en su vertiente demoníaca. ¿Pero por qué se veían en un bar céntrico en ese caso? Bien, él, Sábato, nunca iba por ese café. Podía haber sido una casualidad semejante. No, era necesario descartarlo. Por el contrario, más bien debía pensar que Snyder de alguna manera sabía que él iría a Radio Nacional. Esperó en la calle hasta que lo viese o entreviese y luego entró. ¿Pero para qué? Para atemorizarlo. De nuevo comenzaba su gran duda. ¿Quién perseguía a quién? Trató de hacer memoria.
pero todo le resultaba confuso. Sí, Mabel se lo había presentado a André Telecky y Telecky le había presentado a Schneider. Acaba de salir el túnel, de modo que debía ser por el 48. En aquel momento no le dio importancia a la pregunta que le hizo sobre Allende. ¿Por qué ciego? Parecía una cuestión inocente. Cornudo y ciego, había comentado con aquella risa grosera. ¿Qué pudo hacer en todos aquellos años entre el 48 y el 62? ¿No era significativo que reapareciese en el 62 en el momento de salir Héroes y Tumbas? En una ciudad infinita pueden pasar años sin ver a un conocido. ¿Por qué lo volvió a encontrar apenas publicada su nueva novela? Trataba de recordar las palabras del reencuentro sobre Fernando Vidal Olmos. ¿Qué? No respondía nada. ¿Cómo? ¿Se había hablado mal de Sartre, sí o no? Beba con su manía disyuntiva y su eterno whisky en la mano, con sus ojitos inquisitoriales y llameantes. ¿Mal de Sartre? ¿Y quién le había venido con esa idiotez? No recordaba a alguien. ¿Alguien? ¿Alguien? Siempre esos enemigos sin cara. Se pregunta por qué todavía hablaba en público. Hablaba porque quería. ¿Por qué no se dejaba decir macanas? Hablaba por debilidad, porque se lo pedía un amigo, porque no le gustaba parecer arrogante, porque son pobres muchachos de un Ateneo, José Ingenieros de Villa Soldati o de Mataderos, que no se puede humillar. Esos muchachos que de día trabajan de electricista y de noche descifran a Mars. Vamos, la Alliance no estaba en Villa Soldati, e iban miles de señoras gordas. Está bien, hablé para señoras gordas, adivinaste. No he hecho otra cosa en mi vida. Ahora déjame tomar tranquilo el whisky, que para eso vine. No griten, dejen pensar. Río del Asia. 4 letras. Así que lo único que te comentaron es que hablé mal de Sartre. Se levantó, caminó por la sala, se acercó a la biblioteca, examinó los viejos sables de caballería, leyó distraído algunos títulos. Estaba furioso con todos y consigo mismo. Pensamientos acres o irónicos sobre mesas redondas, conferencias, canasta uruguaya, Punta del Este, Alliance François, recuerdos de infancia, qué flaca estaba Beba últimamente, títulos de novela, a la sombra de las muchachas en flor. ¿Cómo era posible? Ideas sobre el polvo y la encuadernación. Finalmente volvió a su sofá, donde se hundió como si pesara el doble o el triple, algo en el límite entre Kenia y Etiopía, que pareciese un cebú, pero que no era un cebú. 7 letras. ¿Hablaste mal? ¿Sí o no? Sí, estalló Beba, con severidad. Le dijo que podía dar detalles en lugar de gritar. No parecía un intelectual, parecía un loco. ¿Pero quién es el cretino que te vino en ese cuento? No es ningún cretino. Recién me dijiste que no recordabas quién era. Sí, pero ahora me acordé. ¿Y quién era? No tengo por qué decirlo. Después haces cuestiones. Claro, claro, ¿para qué? Volvió a sumirse en un silencio amargo. Sartre siempre lo había defendido. Exactamente lo contrario. Qué significativo que siempre hubiera que defender a los tipos auténticos cuando la rebelión de Hungría, cuando los stalinistas lo acusaban de ser un pequeño burgués contrarrevolucionario al servicio del imperialismo yanqui, después contra los macartistas que lo acusaban de idiota útil al servicio del comunismo internacional y por supuesto también homosexual, ya se sabe, puesto que no pudieron descubrirle parentela judía. Pero, decime, ¿no te parece que en lugar de perder tanto tiempo en tus rabietas, habría sido mejor que me explicaras lo que dijiste? ¿Con qué objeto? Ah, ¿te parece que no merezco saberlo? Si hubieras tenido tanto interés, podrías haber ido a la conferencia. Tengo a Pipina con diarrea. Bueno, basta. ¿Cómo? ¿Basta? Me importa mucho ese problema. Ahora pretendes que te explique en 4 palabras lo que allí analicé en 2 horas y después hablas de frivolidad. No pretendo que me expliques todo, una idea, la idea fundamental. Y además, deberías admitir que en mi cabeza tengo algo más que esas señoras gordas que pujaron por escucharte. Dale, estaba lleno de estudiantes. Si no recuerdo mal, un día me dijiste que toda filosofía es el desarrollo de una intuición central, hasta de una metáfora. Panta Rey, el río de Heráclito, la esfera de Parménides. ¿Sí o no? Sí. ¿Y ahora me salís con el cuento que tu teoría sobre Sartre necesita 2 horas? ¿Qué es más importante que la filosofía de Parménides?
Ese reportaje de Sartre sobre la náusea, explicó con cansancio. ¿Reportaje? ¿Qué reportaje? Algo que había salido tiempo atrás. Seguramente el resultado de su sentimiento de culpa. ¿Sentimiento de culpa? Claro, hay chicos que se mueren de hambre por ahí. Y escribir esa novela mientras tanto. ¿Qué chicos se están muriendo de hambre? Pero no, mamá, bueno, y partí de esa idea. ¿Esa idea te parece mal? No empecé de nuevo. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Me puedes decir cuándo una novela, no ya La náusea, una novela cualquiera, la mejor novela del mundo, El Quijote, el Ulises, El Proceso, ha servido para evitar la muerte de un solo niño? Si no estuvieras seguro de la honradez de Sartre, tendrías que pensar que es la frase de un demagogo. Te digo más, ¿de qué modo, cuándo, en qué forma un coral de Bach o un cuadro de Van Gogh sirvieron para que un chico no se muera de hambre? ¿Tendremos que renegar de toda la literatura, de toda la música, de toda la pintura? Hace un tiempo, en un film sobre la India, unos chiquilines se morían de hambre en la calle. Sí, mamá. ¿Lo viste vos también? No, mamá. También leí un libro de un escritor francés, Jules Romains. No, espera, Romain Roland, ¿puede ser? Siempre confundo los apellidos, soy un caso. En fin, algo sobre eso. ¿Sobre qué, mamá? Sobre una criatura que se moría de hambre. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Es escritor? No lo sé, mamá, son dos escritores y no leo a ninguno de los dos. Leer un poco más en lugar de discutir tanto y tomar tanto whisky. ¿Y vos, Ernesto, tampoco lo sabes? No, Maruja. Entonces, ¿te parece que Sartre está equivocado? ¿Ya ves cómo el que me trajo el dato decía la verdad? ¿Sí o no? Eso no es hablar mal, estúpida. Es casi defenderlo contra una debilidad, defender al mejor Sartre, quiero decir. Así que el Sartre, a quien le duele la muerte de un niño, ¿es un mal Sartre? Ese es un sofisma tamaño guardarropa. Con ese criterio, Beethoven era una mala persona porque en plena época de la Revolución Francesa hacía sonatas en lugar de marchas militares. No bajemos el nivel de la conversación. Bueno, volvamos a tu argumento. ¿Quieres decir que Sartre razona mal, que no es capaz de rigor mental? No dije eso, no es que razone mal, es que se siente culpable. ¿Culpable de qué? Esa mezcla de endemoniado y protestante. ¿Y qué? Nada, quizá un indicio, el apellido, ese Schweitzer. El otro indicio es la fealdad. La fealdad, ¿qué tiene que ver eso con el reportaje? Un chico feo, un sapo. ¿Leíste The Smobs? Sí, ¿y qué? Se aterrorizaba cuando lo miraban. ¿Y qué es lo que pueden ver? El cuerpo. El infierno es la mirada de los otros. Mirarnos es petrificarnos, esclavizarnos. No son los temas de su filosofía y de su literatura. Qué arbitrario que sos. ¿Me vas a reducir a esas 4 palabras todo el pensamiento de Sartre? Hace un momento, si mal no recuerdo, me exigiste que lo hiciera. Panta reí. Bueno, ahora me vas a hacer de un complejo psicológico la base de una filosofía, si te agarran los bolches. La vergüenza no es una trivialidad, y sobre todo la vergüenza de un niño. Puede llegar a tener tremendo alcance existencial. Tengo vergüenza, por lo tanto existo. De ahí sale todo. ¿Todo? Me parece que se te va la mano. ¿Por qué? Lo esencial en la obra de un creador sale de alguna obsesión de su infancia. Pensá en su literatura. Alguno se deja ver desnudo. Supones que no hago otra cosa que recordar personajes de Sartre, cómo se visten o desvisten. Hace un siglo que no lo veo. Te digo porque me has estado torturando. Uno quiere ver a los hombres desde arriba, así se siente omnipotente. Otra quiere observar a su amiga sin que ella pueda verla. Un tipo se regodea imaginándose invisible y uno de sus placeres es espiar por el ojo de una cerradura. Otro imagina el infierno como una mirada que lo penetra todo. En una obra el infierno es la mirada de una mujer, una mirada que para colmo deben sufrir toda la eternidad. Bueno, basta de dónde vamos a ir a parar. Pero la filosofía, me parece que lees los libros a la ligera, o no leíste El ser y la nada. ¿Cómo no? Pero fue en el siglo XIX. Por eso te digo que lees todo a la ligera, si no, recordarías la invisibilidad, el sobrevuelo a cada rato, páginas sobre el cuerpo, la mirada, la vergüenza. Momento en que entró Quique y dijo Maruja, cada día estás más mona. Itou. Y luego dirigiéndose a ese dijo, buenas tardes, maestro. Así que ese adujo que estaba en retardo y se fue.
Apenas salió Beba se dirigió indignada contra Quique. Te advertí que no te metieras con él, por lo menos en mi presencia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hemos leído hasta la página 49. Hoy fue un poquito más largo, pero fue hasta donde daba el corte. Muchas gracias a todo el que se haya conectado. Estoy muy contento por seguir continuando con esta lectura y ver cómo paso a paso vamos, vamos tomando más de esa mentalidad tan exquisita de Sabat. Gracias. Buenas noches.